Ok, quiero llevarte la palabra de Dios. Sean bienvenidos. Una hermana nos visita por primera vez. Fuerte aplauso para ella. Qué bendición. Nos saluda desde Irapuato. Irapuato es de Cristo, amén. Así que vamos a la palabra de Dios. Mateo capítulo 28. Esto no lo tengo ahí, no lo busque. Se lo quiero compartir. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. ¿Y qué? Y allí me vean. Guau, dale un aplauso al Señor porque Él resucitó. Hoy te traigo buenas noticias. Hoy te traigo buenas nuevas. 2 veces dice este capítulo: buenas nuevas. Amén. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Y yo quiero enseñarte la palabra de Dios porque es bien importante de que tú y yo comprendamos, pero también se nos revele la importancia de la resurrección, del sacrificio de Jesús en la cruz. Porque cuando uno no lo entiende, uno no lo valora. Y cuando no lo valoras, pues lo pasas desapercibido. Y a veces uno se puede enganchar con la religión tradicional, ¿verdad? Buenos días, días de descanso, días de vacaciones, días de asueto. Sí, decimos qué padre, qué bueno, y ahí queda todo. Pero la resurrección de Jesús va mucho más allá, y hoy vamos a estar hablando de eso. Pero ¿qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que Él nos hable y que Él nos revele? Hay cosas que necesitan ser reveladas a nuestro corazón. ¿Qué es revelar? Es quitarnos un velo. ¿Cuántos tomaron fotos viejitas, con cámaras viejitas, allá cuando había rollos? Vieja escuela, ¿quién es? A mí me tocó todavía. Tenía una cámara viejita y había rollos de 12, de 24, de 48. Algunos se acuerdan de eso, ¿verdad? Las generaciones nuevas no saben de qué les estoy hablando. Ellos puro Bluetooth y Wi-Fi y Internet y todo, chat GPT y esas cosas. Pero cuando uno tomaba foto, uno la tomaba y no la podía ver. Sabías que allí había algo, pero no la podías ver, ¿verdad? Tenías que llevarla a un lugar especial, te la pasaban por un equipo, unas máquinas, y ya, te imprimían la imagen. Decías, wow, y luego era decepcionante porque uno salía con los ojos cerrados, ¿verdad? O todo chueco, o medio mocho, nomás salían los pies o la cabeza, y cosas raras salían en esas fotos. Hay algunas por ahí todavía, estoy seguro, en algunas casas. Pero cuando tú veías la foto se te revelaba, y dices, esto es lo que había. Esto es lo que pasó, ¿verdad? De igual manera, tú y yo necesitamos que la palabra de Dios se nos revele. Principios en nuestra vida los podemos conocer y saber que están ahí, pero muchas veces no pasamos de mero conocimiento. Necesitamos que se nos revele. Y hoy vamos a orar para que la resurrección de Cristo se nos revele a ti y a mí. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Ponemos este tiempo delante de ti. Háblanos a través de tu palabra. Revélanos tu palabra. Revélanos, Espíritu Santo, la resurrección de Cristo. Padre, que hoy podamos salir de este lugar disfrutando, gozando, celebrando. Padre, al saber y entender y tener la revelación correcta de todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz y cómo resucitaste en el nombre de Jesús. Hoy te damos gracias antes que todo porque tú pusiste tu vida por mí en la cruz.
Gracias porque moriste, gracias porque te despojaste de todo. Gracias, Señor, porque no te importó padecer, sufrir, ser perseguido, ser azotado, ser golpeado, ser crucificado y finalmente dar tu vida por amor a mí. Gracias te doy. Dale gracias al Señor en esta mañana. Bendícelo con tus propias palabras. Hónrale con un fuerte aplauso. Amén. Para poder llegar ahí, vamos a ver un poquito acerca de Génesis. Cuando el hombre fue puesto en el jardín, dice la Biblia que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y el Edén, el jardín, era un huerto donde estaba la gloria de Dios a todo su esplendor. Ellos desarrollaban una vida de fe extraordinaria. Tenían un nivel tan cercano de gloria con el Señor que su gloria resplandecía en el huerto. Había respaldo de Dios, había sabiduría divina, y yo me puedo imaginar cómo tal vez el rostro de Adán y de Eva resplandecían ahí, reflejando la gloria misma de Dios. Como cuando leemos de Éxodo, cuando Moisés subía a la montaña, dice que subía y bajaba con su rostro resplandeciente. De tal manera que dice que tenía que cubrir su rostro. Así me imagino yo esa relación de Adán y Eva allá en el huerto, hablando, platicando con Dios, compartiendo vivencias, anécdotas, adorando a Dios. Era impresionante cómo ellos tenían esa comunión con Dios una y otra vez. Pero en este lugar, más que también eso, no había límites. Ahí no conocían el no se puede. No había fracaso, no había ruina, no había pérdida, no había límites sanos de desarrollo. Todo era crecimiento, era exponencial, era tremendamente. Ahí no había desgaste emocional, no había estrés, no había presión, no había situaciones de enfermedad, de duda, de temor, todas esas cosas. Era impresionante. Todos los animales se sujetaban y se sometían a ellos. Ellos estaban al cuidado de este lugar. De hecho, era tan extraordinario que dicen algunos teólogos que después de la caída de Adán y Eva, de la desobediencia, la capacidad de raciocinio cerebral que ellos tenían, Dios la tuvo que limitar un poco, como que encapsularla, porque era extraordinario lo que ellos en su capacidad que Dios les había dado lo podían desarrollar, y lejos de ser una bendición podía ser peor el mal que ya habían comenzado por la desobediencia. Entonces, prácticamente el ser humano se quedó tal vez con un 5, un 10% de capacidad, y con cuántas cosas el ser humano ha logrado. Medicina, ciencia, tecnología y tantas cosas que tú hoy estamos viendo. Y todo eso lo he desarrollado con solo un poco de capacidad. ¿Te puedes imaginar todo lo extraordinario que se movía en el huerto de Dios? Y todo eso, mi hermano, era consecuencia a causa de la obediencia que tenían con Dios. Desde que fueron creados, ellos estuvieron en ese lugar, en ese ambiente. Ellos no conocían otro estilo de vida. Era extraordinario todo esto. Sin embargo, nosotros, muchos, vamos a aterrizarlo, muchos de nosotros no nacimos en ese ambiente, ¿cierto? Muchos de nosotros pasamos por procesos completamente diferentes a este ambiente. Y es ahí donde tú y yo a veces nos cuesta creer que Dios nos puede llegar a bendecir, o que podemos tener una vida de desarrollo, de crecimiento. Entonces, tal vez muchos de nosotros crecimos en un ambiente donde aprendimos que el que no tranza no avanza. Muchos de nosotros aprendimos que con mucho esfuerzo, con muchas cosas se pueden lograr las cosas en la vida. Y muchas veces nosotros traemos esa mentalidad. De hecho, cuando a veces alguien avanza o se desarrolla en la vida, la gente lo primero que piensa, es que esa persona de seguro anda en malos pasos, ¿verdad? Porque tú lo ves progresando, desarrollándose, creciendo, y el mundo lo primero que piensa es que esa persona anda haciendo cosas que no están bien. Por eso se le ve bien, aparentemente. Y muchos de nosotros no tenemos una visión o proyecto de vida. A muchos se nos dificulta establecer metas y alcanzarlas. A veces los desafíos nos espantan. ¿Cuántos saben que los desafíos a veces pueden ser muy desafiantes y a veces nos dan cierto miedo, cierto temor? ¿Cuántos dicen amén? A veces la responsabilidad nos puede abrumar.
Téngame un poquito de paciencia, estoy en la introducción. A veces nos cuesta creerle a Dios incluso por sus promesas. Entonces, cuando nosotros hablamos de conquista, de desarrollo, de Canaán, de avance, a veces la gente se puede creer con la idea, pues se oye muy bonito, pero eso parece solamente una idea en la cabeza, una utopía que solamente está en la mente y lo vemos tan difícil. ¿Por qué? Por todo el contexto que a veces nosotros hemos venido cargando en nuestra vida. Y nos cuesta creer cuando Dios tiene grandes cosas preparadas para ti y para mí. Dios tiene una vida de desarrollo para ti. Dios tiene una vida de conquista, de Canaán, de avance, de desarrollo. Entonces, regresando a Adán y Eva, después de ellos ser echados del huerto, dejaron la vida de reino. Ellos dejaron de ser dirigidos por el Espíritu a una vida donde ellos tenían que salir adelante por sus propias fuerzas y capacidades. Todo eso se terminó. Ahora ellos, como dice la palabra, con el sudor de su frente tenían que ganarse el pan diario. Después de que Adán y Eva caen, dice la palabra que por su gracia fueron perdonados. Dios cubrió su desnudez, dice que Él sacrificó animalitos y con las pieles cubrió la desnudez de Adán y Eva. Y eso es extraordinario porque en Dios tú y yo podemos encontrar gracia. ¿Cuántos dicen amén? Sabes, en el caso de Adán y Eva hubo gracia, mas sin embargo hubo consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Y es que cuando tú y yo desobedecemos la palabra de Dios, sí o sí, Dios nos perdona. Pero muchas veces hay consecuencias en nuestra vida. Y la consecuencia de su desobediencia es que ellos ya no estarían en ese huerto glorioso. Ellos ya no estarían en ese lugar. Fueron destituidos de ese lugar. Tan así que dice la palabra, y los echó fuera pues al hombre y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Wow! Impresionante. Imagínate, Dios los saca del huerto y a la entrada este querubín tratando de impedir que el hombre regresara a ese lugar. ¿Sabes? Aquí donde ellos estaban tenían vida física, pero no tenían la vida de Dios. La vida de Dios se le conoce como la vida Zoe. Diga conmigo, Zoe. Se oye bonito, ¿verdad? Cuando tenga una hija puede ponerle Zoe. ¿Alguien va a tener hijos? ¿Hijas? ¿No? ¿Ya no? ¿No? Nietos, pues. Nietos, bisnietos, otras nietos. Bueno, esta es una idea. Póngale Zoe. ¿Qué significa Zoe? La vida de Dios. La vida impartida de Dios o la vida de Dios en operación. Entonces, ellos tenían vida física, pero ya no tenían la vida de Dios. Y el siguiente, el versículo 23 dice cómo los sacó. Esta versión dice los echó fuera. Ahora ellos labrarían la tierra. Antes labraban el huerto. Sí o sí ellos tenían que trabajar. Sabes, muchas veces nosotros o trabajamos en el propósito, proyecto de Dios, o trabajamos para otra cosa. Yo te animo, trabaja para el reino de Dios. Ellos fueron perdonados, pero ya no estuvieron en el Edén. ¿Sabes? Cuando tú y yo nos arrepentimos también de nuestros pecados y creemos en Jesús, recibimos perdón, misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Pero muchas veces las consecuencias no se hacen esperar también. Pero uno de los beneficios grandes que te tengo en esta mañana es que en Cristo Jesús podemos ser justificados a través de la obra de Cristo Jesús. Dice la palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi amado, te tengo buenas noticias en esta mañana, que así como Dios sacrificó unos animalitos para cubrir la desnudez de Adán y Eva, Jesucristo fue sacrificado por ti y por mí para perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? La sangre de Jesús, dale fuerte el aplauso si te lo vas a dar. Qué importante es que tú y yo podamos entender esto. Porque cuando tú y yo no entendemos que el pecado nos va a robar la bendición, solamente estaremos dando vueltas como lo estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Y el plan de Dios es que usted entre a su Canaán.
El plan de Dios es que usted conquiste. El plan de Dios es que usted avance. El plan de Dios es que nos desarrollemos. Pero cuando uno no lo entiende, uno solamente se la puede estar dando vueltas, poniéndonos a cuentas cada domingo o cada día por las mismas cosas que tal vez antes estábamos batallando. Pero sabes, uno no puede engañar a Dios. No puede engañar a Dios. Dios nos perdona. Hay gracia, hay perdón, hay misericordia, pero muchas veces no hay avance. Dice la palabra de Dios, Gálatas 6. Sigo la introducción, téngame paciencia, voy a llegar. No os engañéis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo voy a sembrar bien. Porque quiero cosechar bien. ¿Cuántos van a cosechar bien? Entonces, mi amado, cuando tú y yo llegamos a los caminos del Señor, todos traíamos un saldo negativo, ¿cierto? Pero gloria a Dios que cuando llegamos a Cristo, Él nos perdona y nos pone en una línea a todos por igual. Porque allí encontramos perdón, ahí encontramos salvación, allí nos encontramos con su gracia y y a partir de ahí caminamos en un estilo de vida nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Un prototipo nunca antes visto, dice la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde tú y yo debemos de hacernos la pregunta, ¿cómo sigo? ¿Sigo con ese saldo negativo todavía? ¿Sigo con ese pendiente? ¿Cuántos han estado en un buró de crédito alguna vez? Nadie, no, no me levante la mano. A veces todos hemos estado en un buró de crédito por alguna situación que tal vez no quisimos y allí llegamos. Pero después de un proceso de pagar, de convenio, de lo que usted quiera, de pasar el tiempo, somos borrados de ese buró. Y llega un momento donde dices, tú lo checas y dices, wow, palomita, todos estamos bien, ya aparece positivo. ¿Amén? ¿Cuántos les dio alegría eso alguna vez en su vida? Ok, pero ¿qué pasa después? Si a los 3 meses lo vuelvas a checar y otra vez las palomitas, y otra vez las tachitas, y otra vez negativo, y otra vez, y ahí está, sales de una y entras a otra, sales de una y entras a otra. Mi amado, si ahora en Cristo seguimos teniendo un saldo negativo, es porque tal vez hemos persistido en ser los mismos. Ya conmigo, ay. Pero por su gracia no hemos muerto. Adán y Eva fueron sacados del huerto, pero ellos, aunque físicamente estaban con vida, pero espiritualmente ellos estaban lejos del propósito. Ellos tenían muerte espiritual porque la presencia ya no estaba con ellos. Cuando tú y yo, mi amado, hacemos cosas que no agradan a Dios, prácticamente tú y yo deberíamos estar muertos. Pero por su misericordia, por su gracia, no hemos sido consumidos. Dice, ¿por qué? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Wow, yo cuando veo eso digo, gracias Dios, porque por tu misericordia yo sigo con vida. Ahorita yo debería estar quién sabe dónde, pero por tu misericordia aquí seguimos. Gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dale fuerte el aplauso a Dios. El punto, mi amado hermano, que cuando tú y yo estamos así, saldo positivo, saldo negativo, saldo positivo, avanzo en unas cosas, retrocedo en otras. Mi amado, ese estilo de vida no nos permite reinar. Y tú y yo fuimos llamados a reinar con Cristo Jesús. De hecho, te digo otra cosa. Cuando tú y yo estamos en que avanzo, retroceso, Dios me perdona, corremos el riesgo, lo que la palabra le llama cauterizar la mente. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos se han hecho un callito? ¿Alguien se hizo un callo el jueves? Que anduvo trabajando con la pala, con la brocha, con algo. Yo con la pala un poquito. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el fin? El callo al final de cuentas es algo bueno, que el mismo cuerpo se protege a sí mismo. Porque aunque tú le aplanas, por ejemplo a mí cuando toco la guitarra, me salen callos aquí. Y después cuando aplano las cuerdas, aunque las aplane fuerte, ya no me lastiman porque se forma un callo que ya no me permite sentir ese dolor en el cuerpo. Cuando tú y yo también de una y otra vez la regamos y pecamos y ahí estamos dándole vueltas al mismo asunto, llega un momento que ya no opera la convicción de pecado en nuestra mente.
Se cauteriza la mente de tal manera que uno puede hacer cualquier cosa y dices, ya no siento nada, ya no me duele. Deshonré a mi esposa, lastimé a mis hijos, desobedecí la palabra, hice esto, no pasa nada. Ya lo he hecho antes y lo puedo volver a hacer y no pasa nada aparentemente. Y eso se llama cauterizar nuestra mente. Y el punto es, mi amado, que el arrepentimiento, cuando tú y yo nos arrepentimos, Dios nos perdona. Si le pedimos perdón al Señor, Él nos perdona. Él nos da acceso a la gracia, al perdón de pecados. Pero después de eso, mi amado, es indispensable que venga a nuestra vida un proceso de transformación. Si tú y yo queremos conquistar el reino, si tú y yo queremos alcanzar las promesas de Dios en nuestra vida, necesitamos tener una vida transformada. Necesitamos ciertamente ser salvos, pero después de ser salvos necesitamos ser transformados para poder vivir una vida de reino, una vida de desarrollo, una vida de crecimiento. El hombre recibió el perdón, pero fue echado del Edén. Dejó de tener la imagen de Dios y ya no tenía la estatura del Hijo de Dios que le permitiera estar en ese lugar. El Edén para nosotros puede representar nuestro Canaán, al cual tú y yo debemos acceder. Y él está a tu lado, Canaán. Dile, tienes que entrar. Dile, no te puedes quedar. Pero qué importante es, mi amado, que tú y yo lo podamos identificar, que no podemos entrar con la misma naturaleza adámica. ¿Cuál es esa, hermano? O sea, las mismas actitudes que tuvo Adán de desobediencia. Si tú y yo partimos de esa actitud, dile que está a tu lado, lo siento, no vas a entrar. ¿Qué es la naturaleza adámica? Hacer lo que yo quiero, hacer mi voluntad, dejando a un lado la palabra de Dios. Cuando tú y yo, para poder entrar a nuestra Canaán, necesitamos arrepentimiento, necesitamos transformación, necesitamos que Dios transforme nuestra manera de pensar, nuestra vida, por donde debemos avanzar con la ayuda del Espíritu Santo. Y en nuestra vida cristiana, básicamente se puede resumir en 3 puntos importantes. Identifican cuál estás tú. Número 1 es la salida de Egipto. Cuando ya uno dice, ok, ya voy a dejar el mundo, voy a dejar la vieja naturaleza, voy a dejar lo que antes hacía. Eso es dejar el Canaán. Otra es ir por el camino del desierto, donde muchas veces aflora lo que hay en nuestro corazón. En el pueblo de Israel afloró la queja, la amargura, el resentimiento, la frustración, la molestia. Dios ahí les dio instrucciones para que pudieran entrar a su Canaán, mas sin embargo ellos desecharon la palabra de Dios y ellos muchos se quedaron a medio camino. Otra cosa es que tú y yo alcancemos y conquistemos el Canaán que Dios tiene para nosotros. Mi amado, ¿qué es Canaán? Es símbolo de llegar al propósito de Dios para nuestra existencia. Tú y yo tenemos un Canaán que nos está esperando. Tú y yo tenemos un propósito de parte de Dios. Tú y yo tenemos promesas que alcanzar. Nuestra vida cristiana tiene que ir de gloria en gloria, de triunfo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bendita gracia, que con su gracia Él nos cubre y recibimos perdón. Pero mi amado, esa misma gracia que nos sacó de Egipto, con solo creer, a ti y a mí también hoy nos salva de morir, de ser condenados a muerte. Por esa gracia somos salvos. Y cuando partamos al cielo, tú y yo podemos tener la certeza de que vamos con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos se quieren ir hoy? No, ninguna. Sí. Amén. Yo digo sí, cuando tú quieras, yo estoy listo. Amén. Cuando tú y yo estamos listos, mi amado, tú y yo puedes decir, que sea hoy, que sea mañana, cuando tú quieras, Dios, tú sabrás, yo estoy listo. Eso debería ser nuestra actitud, como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estoy aquí y estoy con Él, pues gloria a Dios, pero si me voy, pues me voy con Él. Ay, que Dios los bendiga. Amén. Esa es la gracia, estar seguros de que si nos vamos con Él. Esto es por lo eterno. Pero mi amado, hay algo más. Dile que está a tu lado, hay algo más.
Aquí en la tierra, mientras tú y yo nos vayamos, hay tanta vida que tú y yo debemos desarrollar, tantos planes que cumplir, tantos sueños que alcanzar. ¿Quién tiene sueños? No sueños, sueños. Sueños ya se vi que algunos, pero sueños, ¿quién tiene sueños? Muchos. Y es aquí en la tierra. Dile que está a tu lado, tienes que soñar. Si no tienes sueños, ay, hermano, dile, te comparto algunos. Mi hermano, planes de bien, de bendición, de desarrollo, de familia, de empresa, de trabajo, de carrera, de novio, pues. A ver si se motivan algunas menos, pues. Tantos planes, mi amado. Una vida de desarrollo, de cielos abiertos. Cuando tú y yo anhelamos eso, mi hermano, es cuando vamos a enfocarnos en eso. En Canaán es cuando tú y yo caminamos con cielos abiertos. Es cuando tenemos el respaldo y la sabiduría divina a nuestro alcance por medio de Jesús. Y podemos desarrollar una vida de fe sin límites. Hay gente que puede estar en el desierto y la nube estar sobre nosotros, recibir agua en el desierto por misericordia. Eso es bueno, vivir de milagros. ¿A quién le gusta vivir de milagros? Yo sé que a veces puede parecer cómodo. Agua, nube, viene la provisión, esto, lo otro. Ahí está Dios proveyendo, Dios supliendo. Y eso es bueno, eso se agradece, se honra y se le da gracias a Dios, mi amado. Pero entrar a nuestro Canaán es donde el ángel de Jehová va delante de ti. Es cuando la presencia de Dios te abre brecha. Es cuando el ángel se te presenta delante de ti. ¿Para dónde vamos el día de hoy? Que tú todos los días te puedas parar y puedas decirle, Señor, Espíritu Santo, vámonos a conquistar, vámonos en contra de Jericó, vamos a derribar ese gigante en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren decirle eso al Señor todos los días? Ese es un estilo de vida que tú y yo debemos desarrollar. Ya vimos la semana pasada cómo el ángel se le puso vamos a leerlo un poquito por si no se acuerda. Dice, estando cerca, casi no se ve. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mi amado, que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo te lleve a conquistar todo lo que Él tiene para tu vida. Porque en Canaán hay trigo. ¿A quién le gusta el pan? En Canaán hay trigo en abundancia, hay muchos ríos, hay muchas áreas de oportunidad en las cuales tú y yo podemos progresar. En Canaán, con la bendición y el respaldo de Dios, vamos a crecer, vamos a expandir y vamos a multiplicarnos. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Dale fuerte el aplauso al Señor. Pero para conquistar Canaán, debemos obedecer totalmente a Dios. Diga conmigo, ay, ay, ay. En ese lugar solo vamos a entrar si morimos a la vieja naturaleza y permitimos que Cristo sea formado en nosotros. Y te tengo buenas noticias. Dile que está a tu lado, te tengo buenas noticias. Dile buenísimas. A través de Cristo Jesús, tú y yo podemos recuperar nuestra posición que Adán y Eva perdieron. En Cristo Jesús, tú y yo podemos recuperar la autoridad que ellos por su desobediencia perdieron. Lo que se perdió por obediencia, se gana por obediencia. Lo que ellos perdieron por desobedecer al Señor, tú y yo lo podemos hoy recuperar obedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y es allí donde tú y yo debemos de entrar y comprender la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús.
Cada uno de estos puntos, mi amado, que hoy tú y yo estamos celebrando, revelan verdades importantes que tú y yo, así como Él lo hizo, debemos recibir, debemos buscarlas y debemos de hacer que sucedan en nuestra vida. Dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¡Wow! Mi amado, la muerte de Jesús nos trae perdón de pecados. En Génesis, Dios sacrificó animalitos para que con sus pieles cubrir la desnudez de Adán y Eva. En Egipto, los israelitas sacrificaron el cordero, ¿se acuerdan? De la Pascua, pasar por alto. Cuando venía el espíritu de muerte, ellos sacrificaron ese corderito, y ese corderito, prácticamente la sangre que estaba sobre los dinteles de la puerta, los libró del espíritu de muerte. Los sacrificios en el tabernáculo eran continuos para perdón de pecados. Si tú lees Levítico, Deuteronomio, Éxodo, te vas a dar cuenta cómo Dios les ordena los sacrificios por cada uno de los pecados, cómo ellos tenían que sacrificar un animalito para pedir perdón por nuestros pecados. Pero hoy te vengo a dar buenas nuevas, que tú y yo ya no tenemos que andar haciendo sacrificios, porque el sacrificio perfecto fue el cuerpo de Cristo Jesús, que murió en sacrificio para todos, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No tienes que hacer nada más. En Cristo Jesús tenemos perdón, en Cristo Jesús tenemos vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Jesús, dice la palabra, fue sepultado. Este es el tercer punto de la obra de Cristo en los últimos momentos. Jesús, mi amado, al ser sepultado, Él venció al mismo infierno. Jesús venció al infierno. Dice la siguiente escritura. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mi amado, cuando Jesús fue sepultado, dice la palabra que Él descendió a lo más profundo de la tierra para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Dice Hebreos 2:14, lo dice así. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hoy te vengo a decir buenas nuevas. El diablo ya fue vencido. El diablo ya fue derrotado. Dios lo despojó, Dios les quitó las llaves, Dios le quitó toda potestad, toda autoridad que tenía. Jesús, cuando Él es sepultado, Él desciende a lo más profundo y le arrebata las llaves al enemigo. ¿Para qué? Para darte a ti la victoria, para darte a ti la salvación, para darte a ti la conquista. Mi amado, entonces, ¿por qué es que seguimos batallando con las mismas cosas si el enemigo ya fue derrotado? Pues sabes, el enemigo muchas veces engaña a las personas. El enemigo es el que te dice, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, no sigas adelante, esto no va a avanzar, esto no va a crecer, la persona no va a cambiar, tu esposo no va a cambiar, tu esposa no va a cambiar, tus hijos siguen igual, la ciudad sigue igual. Pero hoy yo te vengo a decir que el enemigo ya fue vencido. El enemigo ya fue derrotado. No te dejes engañar. No te dejes engañar, porque el enemigo te va a querer mentir. Y la buena nueva es que Él ya fue vencido. Mi amado, pero estamos en conquista, estamos en avance. Cristo Jesús murió. Dile que está a tu lado, tienes que morir. Si quieres conquistar, tienes que morir. Tienes que morir. ¿Morir a qué? A la vieja naturaleza.
Tienes que morir a tu vida antigua. Tienes que morir al viejo hombre. Tienes que morir a tu vieja manera de pensar. Tienes que morir a tu vieja manera de hacer las cosas. Y tú y yo debemos permitir que el Espíritu Santo destruya todo pensamiento, paradigma, estructuras mentales, mentiras, ataduras espirituales que el diablo estableció dentro de nosotros, mediante las cuales nos gobernaba, porque el enemigo ya fue vencido. Cuando tú realmente morimos a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja manera, a la vieja manera en la cual antes respondíamos. Antes, ¿verdad? Ahora ya no. Cuando tú realmente renunciamos genuinamente y sinceramente al pecado, disponiéndonos a profundizar en la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida, entonces, mi amado, estaremos muriendo juntamente con Cristo. Cuando tú y yo obedecemos a la palabra y dejamos de hacer nuestra voluntad y nos enfocamos en hacer su voluntad, estaremos alineándonos a la voluntad del Padre, estaremos alineándonos a la palabra de Dios, estaremos alineándonos a lo que Él tiene preparado para nosotros. Cuando tú y yo leemos la palabra, nos enfocamos en Él. Y es allí donde Dios separa lo almático de lo espiritual. Y nuestra vida debe de ser espiritual. Dice la palabra de Dios en Hebreos, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi amado, cuando tú y yo obedecemos la palabra, cuando caminamos en la palabra, vamos a caminar en la voluntad de Dios y no seremos engañados. Si usted quiere vivir en esa libertad, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Tiene que leer la palabra de Dios. Tiene que escudriñar la palabra de Dios. Y lo voy a estar repitiendo una y otra vez, porque mi amado, ahí está la clave. Si tú y yo queremos evitar ser engañados por la serpiente, sí o sí necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando el enemigo venga y tú lo tienes, tú le puedes decir, mi Dios pues proveerá todo conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Cuando el enemigo venga y te diga, tú estás enfermo, tú y yo le podemos decir, el Señor pagó el precio en la cruz, por sus llagas hemos sido sanados. Cuando el Señor venga y te diga, tú estás solo, tú le dirás, no, el Señor está conmigo, Él ha prometido que nunca me dejaría y que nunca me va a desamparar. Pero sobre todo necesitamos la palabra de Dios para poder alinear nuestra vida en Él. Para vivir, tú y yo tenemos que morir. Morir a nuestra vieja naturaleza, morir a nuestro viejo hombre. La sepultura tiene que ver con desarrollar una profundidad con el Señor y no meramente superficial. Si Jesús murió, tú y yo también debemos de morir. Si Jesús se humilló, tú también debemos de humillarnos. Tú y yo también debemos de seguir sus pasos. Solo después de eso, mi amado, por medio de su Espíritu Santo que operó en Cristo Jesús, en la resurrección, tú y yo también podemos vencer toda obra que se levante en nuestra contra. Hoy te tengo buenas nuevas. El mismo Espíritu que operó en Cristo Jesús para levantarlo, para resucitarlo, es el mismo Espíritu al cual tú y yo hoy podemos tener acceso, que es el precioso Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Y otro de los puntos que Jesús hizo, Jesús murió, fue sepultado, pero también fue resucitado. Y ahora sí ya vamos a empezar a donde yo quería llegar. Mi amado, dice la palabra de Dios que Él ascendió al cielo, donde está con el Padre. Dice que está sobre todo principado, sobre toda potestad. Cuando tú y yo hacemos o vivimos una vida de obediencia, una vida de reino, entonces tú y yo podemos conocer la perfecta voluntad de Dios y esta se cumple en nuestra vida. Pero para eso, mi amado, tú y yo debemos de doblar nuestro corazón, morir en nuestra vieja naturaleza y podemos estar juntamente con Cristo en esa posición de autoridad que Él tiene junto al Padre. Hoy te tengo buenas noticias. A través de Cristo Jesús, tú y yo podemos recuperar nuestra posición.
A través de la obra del sacrificio y de la resurrección, tú y yo podemos también estar en ese nivel de autoridad. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Yo le pido al Señor que Él nos revele esta palabra en esta mañana. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿A alguien el Señor lo amó? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esto es que por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Sabes? Hoy tú y yo también estamos resucitando en Cristo Jesús. Porque juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y asimismo, dice la palabra, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Wow! 3 puntos. Número 1, somos salvos por gracia. Si tú necesitas salvación a través de Cristo Jesús, tú puedes ser salvo. Pero también a través de Cristo Jesús, tú y yo podemos encontrar la resurrección a nuestra vida. Junto con Cristo, Él nos ha resucitado. El poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que opera en ti y es el mismo que opera en mí. Pero tienes que morir. Dile que está a tu lado, tienes que morir. Para vivir tienes que morir. Mi hermano, es un evento espiritual que debe ocurrir en nosotros por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando tú y yo recibimos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida, eso debe suceder en nosotros. Somos transformados, somos resucitados juntamente con Él. El mismo Espíritu que operó en Jesús, dice que Él lo llevó y Él lo llevó a sentarse a la diestra del Padre junto a lugares celestiales o en los lugares celestiales. Fíjate lo que dice en el versículo 21, ahí mismo de Efesios. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo principado, toda autoridad, todo poder, todo señorío, toda obra perversa de las tinieblas. Así que no hay nada que te detenga. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? En Él tú y yo tenemos la victoria, en Él tú y yo tenemos la garantía de que sí o sí podemos avanzar. Dile al que está a tu lado, no te dejes engañar, porque Jesús ya venció por ti. Mi amado, dice la palabra que nos hizo sentar en lugares celestiales. Esta es una posición de autoridad en donde Él está. Pero dice que con Él, tú y yo también estamos. Yo le pido al Señor, revélanos esto, porque es un nivel de autoridad, de gobierno, de orden, de poder estar por sobre toda obra del enemigo. Es una posición de autoridad a la cual tú y yo tenemos acceso. Estaba leyendo un poquito y hay un orden de seres espirituales que están cerca de Dios. Hay niveles, como decían algunos, hay niveles. Los primeros que están más cerca de Dios son los serafines, son los querubines, todos estos los menciona la palabra de Dios. El orden más alto, hay serafines, hay querubines, hay tronos, hay dominios, virtudes, potestades, hay principados, hay arcángeles, hay ángeles. Te lo voy a leer al revés, desde abajo hasta arriba. Ángeles, arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominios, tronos, querubines y serafines. Y acá, con el Padre, está Jesús. Y con Jesús estamos tú y yo. Estoy yo, está Liz, está Cintia, estamos todos. Tú y yo estamos en esta posición de autoridad. Porque seamos muy buenos,
por su gracia, por su misericordia, porque Él resucitó. Y ese mismo nivel de autoridad tú y yo lo tenemos para crecer, para desarrollar, para conquistar, para no detenerte, para ir siempre derecho y hacia adelante, para conquistar, para desarrollarte, para ir a cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Esta posición la podemos ocupar cuando nosotros opera el poder de la resurrección. Dile al que está a tu lado, tienes que morir. Dile, si quieres resucitar y estar con Jesús, tienes que morir. Si no, nos quedamos. Tiene que ver con la posición desde donde Él reina. ¿Sobre qué? Sobre todo. Sobre todo, mi amado. No hay mayor que Él. No hay nadie mayor que Él. Su estructura es superior a toda estructura humana o aún demoníaca. Él despojó los principados, Él despojó las potestades, todo aquello que se levanta en tu contra. Yo quiero que tú camines con la frente en alto, sabiendo que Dios ya venció a la muerte. Así que no hay brujo, no hay hechicero, no hay satánico. Si se levanta el mismo infierno en tu contra, en nuestra contra, tú y yo podemos andar confiados, porque sabemos que Cristo Jesús ya venció a la muerte. Ya venció a la muerte. Tenemos la certeza en Él. Ahora, Jesús, para que el Padre lo pudiera sentar junto a Él en esos lugares, primero tenía que morir. Pero si era el Hijo de Dios, Él tenía que morir. Por eso es que Él dijo, Señor, si es necesario que pase de mí esta copa. Pues yo no quiero, porque morir duele. Dile que está a tu lado, morir duele. Dile, pero ni modo. Dile, te aguantas. Jesús, prácticamente, Él no quería ir a la cruz, porque Él sabía el proceso por el que iba a pasar. Él sabía que tenía que despojarse de todo y era doloroso. Pero Jesús, al final de cuentas, Él obedeció en todo. Para poder ocupar ese lugar, Jesús fue obediente. Obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Dice la palabra, vamos a leerlo una vez más. Dice el siguiente hijo. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. El 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Mi amado, yo no sé qué te está impidiendo avanzar. Yo no sé qué te pueda estar impidiendo desarrollarte. Yo no sé qué te está impidiendo dejar. Pero si tú realmente quieres reinar juntamente con Él, debemos de morir. Morir a nuestra vieja naturaleza. Morir a nuestra forma de pensar. Morir a nuestra desobediencia. Morir a todo aquello que nos aparta y nos separa de Él. ¿Qué es aquello que tú y yo debemos de dejar? Mi amado, cuando tú y yo entramos en este nivel de autoridad, podemos recuperar la posición que Adán y Eva tenían en el huerto. Para esto vino Cristo Jesús, para recuperar lo que se había perdido. Y parte de lo que se había perdido era nuestra posición en Él. Él vino por ti, Él vino para salvarnos, Él vino para rescatarnos, Él murió, Él fue sepultado, pero también resucitó y juntamente con Él resucitamos. Y si resucitamos con Él, también somos llamados a reinar con Él. Dice Apocalipsis que al que nos amó, dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Un rey gobierna, un rey establece dominio, un rey avanza, un rey conquista. Somos sacerdotes, somos llamados a servirle. Somos llamados a avanzar, somos llamados a conquistar todo lo que Él tiene preparado para nuestra vida. Yo cuando veo esto digo, wow, Señor, gracias porque a través del sacrificio de la cruz, tú me haces reinar juntamente contigo en los lugares celestiales. Por tanto, no voy a temer, por lo tanto no voy a dudar, por lo tanto voy a creer en ti. Lo que tú ves, yo también lo quiero ver. Lo que tú haces, yo también lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice
dice que las cosas que aún Él hizo, nosotros también las harías. Y no solamente como esas, sino dice la palabra que aún mayores tú y yo también podíamos hacer. Y yo digo, vamos adelante, vamos a conquistar, vamos a desarrollarnos, vamos a crecer, vamos a expandirnos, vamos a evangelizar, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos, vamos a llevar la gloria de Dios a Tamuín, porque si tú lo ves, yo también lo puedo ver. Si tú lo ves, Dios, a las familias sanadas, restauradas, bendecidas, yo también lo quiero ver desde tu posición. Voy a creerte, voy a avanzar, voy a conquistar, no me voy a quedar a medias, voy a ir hacia adelante, porque yo sé que tu vara y tu callado me van a infundir aliento, y voy a conquistar y voy a llegar a mi Canaán, voy a avanzar, no solamente yo, sino que veré a mis generaciones que vienen detrás de mí alcanzar las promesas que tú tienes para cada una de nosotros. Por eso yo, cuando escucho la palabra resurrección, digo, gloria a Dios por todo lo que tú hiciste por mí en la cruz. Gloria a Dios porque moriste, y si tú moriste, yo también lo voy a hacer. Así tenga que morir a mis deseos, a mis sueños, a mi posición, a todo tal vez lo que tú me has dado, como dijo el apóstol Pablo, lo tengo por basura con tal de seguirte a ti y alcanzar el propósito que tú tienes para mi vida. Y yo quiero reinar desde esos lugares de posición de autoridad. Hay que despojarnos de todo peso, de toda carga, de todo aquello que nos esté limitando, y corramos a ocupar nuestro lugar en Cristo Jesús. Amén. Tiene que ser a tu lado, pero comienza por morir. ¿A qué tienes que morir? ¿A qué tienes que morir? ¿Qué cosas tienes que dejar? ¿Qué cosas te han estado impidiendo avanzar? ¿Qué cosas te han estado impidiendo desarrollarte? Ponte de pie ahí en tu lugar. Medita por un momento. Medita por un momento. Es un buen día para meditar. Es un buen día para agradecer. Pero es un buen día para que tú le puedas decir, Señor, yo hoy me despojo de todo este pecado. Si hay pecado en tu vida en esta mañana,